porque no, nos estruja un poco el cerebro, nos obliga a pensar, entender, imaginar las realidades. El mundo de hoy día es consecuencia de lo que hemos hecho ayer y de lo que hemos hecho antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. O sea, el mundo de hoy día no es simplemente lo que pasó hoy día, sino es una consecuencia, son construcciones, en el sentido muy amplio del término, de lo que se ha hecho bien, mal, no se ha hecho o se dejó de hacer. ¿Ya? Entonces, con este tema vamos a ir aterrizando más, porque vamos a entrar a algo que, no digamos que vamos a contradecir lo que hemos dicho antes, pero sí va a hacernos pisar cada vez un poquito más en tierra. ¿Ya? Dice el primer párrafo, hasta este momento, hasta la clase de hoy día, digamos, hemos estado suponiendo que en la economía, en el mundo económico, se produce siempre, fíjese bien, ¿eh? Siempre manteniendo la proporción o ratio, una proporción, un ratio, del producto a obtener con una determinada cantidad de insumos o productos, o perdón, o recursos. ¿Ya? O sea, esa relación que podemos decir producto-recurso, o sea, tanta cantidad de trabajo no da tal cantidad de producto, tanta cantidad de capital no da tal cantidad de producto. Esos ratios, esa relación, hasta este momento, es una relación constante. Decimos terminando el primer párrafo, se conoce en las economías que hasta hoy día hemos estado viendo, esa relación es constante. ¿Ya? El mundo real vamos a ver que no es así. El mundo real es bastante más diferente de este supuesto, que se da en algunos casos, los menos. ¿Ya? Entonces, hasta hoy día es, si nosotros suponemos, por ejemplo, que con una determinada dotación de recursos se obtiene una cantidad o un nivel de producto, ¿sí? Una cantidad, tantas hectáreas utilizadas de tierra para sacar tantas toneladas de trigo, o tantas horas de trabajo para sacar tantas toneladas de trigo, la relación que ustedes quieran. Lo que queremos decir acá es que con una determinada cantidad de recursos se obtiene una determinada cantidad o nivel de producto. Si esa cantidad de recursos, por ejemplo, mitad de tierras ya no se va a utilizar el 100%, sino el 50% de la cantidad de tierra, entonces se va a producir la mitad de producto. Si voy a duplicar la cantidad de tierra, voy a duplicar la cantidad de producto. Por eso se llama una relación constante. No cambia según el nivel de recursos utilizados para obtener un determinado nivel de producto. No quiere decir que sea una relación de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 4. No, lo que quiere decir es que esa relación, la que existiera, es constante. ¿Ya? Decimos entonces la relación recursos-producto. Acuérdense que en el primer modelo, Ricardo, hablamos que el único recurso que crea valor es el trabajo, y después fuimos haciendo más real ese análisis y dijimos que hay una cantidad de recursos que se ubican en una cantidad de actividades económicas. ¿Ya? Entonces decimos la relación recursos-producto es constante, cualquiera sea el nivel de recursos utilizados o el nivel de producto esperado. Es un mundo casi perfecto. Lo puedo predecir. Utilizo el doble de trabajadores, doble de producto. La mitad de trabajadores, la mitad de producto. Es muy predecible. El nivel de predicción es casi evidente. ¿Por qué? Porque esa relación es constante. Acá hacemos una idea que en realidad debería haberla dicho después. Dice, si esta condición de relación constante, recurso, insumo, producto, se mantiene, 1 a 2, 3 a 4, la que fuere, se presenta lo que se llama un mundo de competencia perfecta. Esto lo vamos a desarrollar a su momento. Entonces, hasta el día de hoy hemos dicho que esa relación es constante. Veremos que en realidad, en el mundo más real, más, si ustedes quieren, la mayor cantidad de casos, de realidades económicas, de hecho, de relaciones entre países, esa relación no es constante. Esto que nos puede parecer obvio, nuevamente, no era tan obvio, porque al principio todo el mundo pensaba así, doble trabajadores, doble producto. La segunda idea importante para entrar a esto de lo que llamamos economías de escala. Otra forma de decir economía de escala es decir economías de rendimientos variables. Vayan grabándose los nombres, por favor. ¿No? Economía de escala significa que puede haber una escala mayor y una escala menor. Son variables, no son constantes.
Ese es el mundo verdadero, el mundo real. Repito, hay casos donde se puede dar lo anterior, esa relación constante, pero son los menos. Es casi, de los casos que vamos a mencionar, que son tres ejemplos, digamos, bien emblemáticos de los comportamientos de los mercados, ¿no? Vamos a ver que eso no se da, ¿no? Entonces, decimos acá, la realidad económica no es eso. Algo que a ustedes les puede parecer muy natural, repito nuevamente, vean esto como un proceso evolutivo. Lo usual es que esta relación, o ese ratio, no sea constante. Y por lo tanto los mercados no son de competencia perfecta. Acá estamos todavía decir, bueno, ¿qué cosa va a ser competencia perfecta? O si no es perfecta, es casi por casi una cosa tautológica, casi sería imperfecta, ¿no? Lo que no es perfecto es imperfecto, ¿no? Eso es obvio desde el punto de vista lingüístico. Pero en el mundo económico es un poquito más compleja la cosa. Entonces, la realidad no es de relaciones o de constantes o de economías de rendimientos constantes. Porque otra forma de decir que la economía tiene relaciones constantes, producto, recurso, producto, es decir, que la economía tiene rendimientos, ergo, producto, los productos son los rendimientos no constantes. Mejor dicho, variables. Entonces, a estos nuevos mercados se le va a llamar de competencia imperfecta. Pero parece cosa muy tautológica, pero, insisto, vamos a verlo con más detalle. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre les pongo porque es muy claro. Les preguntaría, no tienen por qué responder, si quieren lo hacen. ¿Cuántas compañías fabricantes de aviones en mercado, como producir zapatos, producen aviones, fabrican aviones en el mundo, aviones comerciales de tamaño grande, se considera tamaño grande o aviones de gran fuselaje de más de 100 pasajeros? Es una suerte de estándar internacional. ¿Cuántas compañías fabrican aviones comerciales? No hablamos de aviones de combate, de guerra, sino aviones comerciales, o sea, para que se usan en el turismo, carga, etcétera, ¿no? ¿Creen ustedes que existen en el mundo? Solo dos. Dos compañías fabrican aviones comerciales de gran fuselaje de 100 o 100 más pasajeros que tienen el mundo. Una es la compañía americana Boeing y otra es el consorcio europeo, pues son varios países europeos, que se llama Airbus. Ahí clarísimamente uno podría decir, profe, ahí la competencia puede ser, o muy perfecta, me puede decir alguno de ustedes, porque son dos, pues. No hay mucho que mirar, uno mira al otro y viceversa. Pero ese es un lado, es el lado de los que fabrican aviones. Pero los aviones no se fabrican para estar en un museo o en una exhibición, se fabrican y alguien los va a comprar. ¿Cuántas compañías grandes en el mundo se puede decir que compran aviones? Ojo, compran. Porque también hay el negocio de alquiler de aviones comerciales. Alrededor se calcula que hay alrededor de 30 grandes compañías en el mundo. Obviamente no todas de igual tamaño, unas más grandes que otras, pero estamos hablando, comillas, grandes, en el sentido de que son compañías que pueden comprar aviones. Porque muchas compañías, en realidad, alquilan aviones. De las de América Latina, incluyo Estados Unidos y Canadá, en América Latina prácticamente solo hay una compañía que compra aviones. Es el consorcio LATAM. Lo que antes era LAN chilena y TAM, una compañía brasileña, se fusionaron hace unos años y son la compañía más grande de América Latina. América Latina, repito, de México al sur, no excluyo, repito nuevamente, Estados Unidos y Canadá, que compra aviones. Todo lo demás pueden comprar un avión, 3 aviones, 5 aviones. Estos compran paquetes de aviones. Entonces, este mercado de aviones comerciales de gran fuselaje, o sea, grandes, porque hay más compañías que fabrican aviones más chicos, ¿no? Por ejemplo, aviones, una brasileña que es medio estatal, ya no es totalmente estatal, se llama Embraer. Nunca pudo fabricar aviones grandes. No pudo desarrollar tecnología propia, porque ese fue su origen hace ya más de 30, 40 años en Brasil, de que querían fabricar aviones grandes, y nunca pudieron. Incluso, les hago un comentario para que me entiendan bien, esta compañía Embraer ha estado en negociaciones, nunca la llegó a cerrar totalmente, pero siguen ahí pendientes con la Boeing para asociarse y poder Embraer fabricar aviones de gran fuselaje. Por sí mismo no pudo, es lo que les estoy diciendo. Entonces, hay mercados de competencia perfecta en donde veremos después, me estoy adelantando, en qué consiste la competencia perfecta,
y en qué consiste, por lo tanto, la competencia que denominamos imperfecta. ¿Ya? Entonces, lo que ahorita vamos a ir descubriendo es que, así como hay rendimiento constante que van a dar origen a una competencia perfecta, va a haber rendimientos o economías de rendimientos variables o economías de escala, en segundo caso, que va a dar origen a lo que se llama los mercados de competencia imperfecta o a la competencia imperfecta. Que, nuevamente, así como les pongo el ejemplo de los aviones, un ejemplo todavía más complejo, más rico, no complejo en el sentido de difícil, sino más rico por la cantidad de matices que tiene, es perdón, el negocio el mercado de la energía. Alguien podría decir, profe, pero mercado de la energía. La energía es el petróleo, el gas, la hidroenergía, la nuclear, el carbón, eh, otras variantes que se llama carbón o gas esquisto. No digamos variante de gas, es un producto, pero le llaman así, ¿no? Se está produciendo mucho en Estados Unidos en los últimos años, los últimos 10 años. O sea, hay recursos, varios. Podríamos hablar del mercado para cada uno, el mercado del petróleo. Imagínense, mercado del petróleo, mercado del gas, el mercado del carbón. Hoy día en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde Europa depende mucho de la energía que le vende Rusia. Rusia le vende un porcentaje muy elevado, casi la mitad del gas, más de la mitad del gas, casi la mitad del petróleo a Europa. Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo, no el mayor exportador, productor. El mayor exportador sigue siendo Arabia Saudita. Por ahí está emergiendo Estados Unidos. Entonces, hablamos de tipos de energía. Podríamos hablar de un gran mercado de energía y podemos hablar de mercados parciales según la fuente energética o el recurso energético. Estamos hablando de un mercado más complicado, porque no todos en el mundo producen petróleo. Perú, en el último mes, la producción de petróleo, ojo, en el Perú, ha sido de 29.000 barriles diarios, o sea, casi nada. Perú anda en una cuesta abajo, pero bien acelerada en la producción de petróleo. Gas produce, lo que se llama, sobre todo el llamado GLP, el gas licuado de petróleo, ¿no? Pero eso no se usa, pues, la mayoría de autos. Autos consumen derivados de petróleo, el hidrocarburo, petróleo, ¿no? Que es en el fondo una mezcla de hidrocarburos, el petróleo, ¿no? Y prácticamente Perú no está produciendo nada. Entonces, ya encontramos países que producen mucho y producen países que quizá el Perú no consume, pero más o menos consume 200.000 barriles diarios de petróleo. Ergo, la diferencia es importante. No quiero distraerme por ese lado. Lo que quiero decir es, hay recursos energéticos y hay también demandantes, por el otro lado. Entonces uno puede mirar globalmente, ¿no? Europa depende de la energía que le vende Rusia. Pero Europa en su conflicto ha decidido ya no comprar carbón, que también le compraba a Rusia. Esperan que para fin de año ya no le compren petróleo. No tienen un plazo más o menos estimado de para cuándo pueden dejar de comprarle gas. ¿Qué quiero decirles con el ejemplo? No quiero entrar al aspecto del conflicto en sí, sino simplemente de los aspectos económicos. Un esfuerzo conceptual que todos tenemos que hacer, el curso de economía internacional, economía, comercio exterior, comercio internacional, no es un análisis de otro tipo. Entonces, hay fuentes energéticas. Claro, un país dice, no, yo no voy a producir petróleo, voy a producir gas. Estados Unidos no produce petróleo, pero hoy día está produciendo un tipo de energía que está sustituyendo el petróleo en muchas fuentes que se llama el gas esquisto. ¿Ya? Que hasta hace 10 años estaba hundido en tierra. Esto existía como recurso, pero no era explotado económicamente. Entonces, hay fuentes de energía que, como vemos y fácil de entender, comienzan a sustituirse. Por algo decimos que los carros hoy día deberían usar más gas, por ejemplo, no tanta gasolina o diésel. Entonces, estos mercados de energía se comienzan a entrecruzar, o a traslapar, o a interactuar. No compro petróleo, pero una consigna, no, perdón, la palabra no es la correcta, era un cierto objetivo, una cierta meta, en un contexto de ciertos acuerdos internacionales, el tema del cambio climático, el término objetivo de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que en fin, no vamos a entrar a esos detalles en el curso, que apuntaban a que debía sustituirse todo lo que son el uso de consumos, el uso de energía de origen fósil, o sea, petróleo y gas, en el tiempo,
y utilizar otra fuente de energía, la eólica, el mismo gas que es menos contaminante que el petróleo, ¿no? Hasta energía nuclear en algún momento se decía que debía sustituir, ¿no?, el hidrógeno verde, que es un manejo del hidrógeno como fuente energética, etc. Debe ser un objetivo, ¿no? Cuando hubo hace 10 años, en 2010, 11, no recuerdo la fecha exacta, el terremoto de Japón, los japoneses dijeron, nada queremos saber ya de la energía nuclear. Y Japón tenía una fuerte dependencia de sus propias plantas nucleares, nucleoeléctricas, o sea, plantas nucleares que generaban electricidad para consumo industrial, doméstico, etc. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay mercados que son complejos, la energía ya es un mercado bastante más complejo que el de los aviones. Hay varios países productores, y no solo países. No es que el país produzca, no es que Estados Unidos produce, o Rusia como país, o el Perú, ¿no? Son empresas. Y en unos casos serán empresas públicas, en otros casos serán empresas públicas o estatales, y otras privadas. Entonces, los mercados van siendo imperfectos por sus características propias, traslapan, un producto sustituible. Un avión grande no se puede sustituir con dos aviones chicos, ¿no? Claro, uno dice, profe, es que pues transportan igual de pasajeros. Sí, no me estoy refiriendo a ese aspecto. Me estoy refiriendo a que un avión grande tiene ciertas características que no es la sumatoria de dos aviones chicos. Pero yo sí puedo decir, ah, no, no uso petróleo, pero uso gas. O sustituir, como se dice. Entonces, mercado donde hay sustitución de productos. ¿Ya? Lo dejo ahí para no ahondar más. Entonces, hay problemas, hay mercados en donde comienzan a tener características más complejas, sus propias características. O sea, ¿se puede fabricar aviones ad infinito? Sí, en tanto haya demanda de compra de aviones, o sea, tanto haya empresas que quieran comprar aviones, pues estos dos fabricantes seguirán fabricando aviones. Pero yo no puedo decir, ah, no, si yo quiero seguir consumiendo petróleo, o el mundo, todos los países del mundo, o la mayoría de países del mundo quieren consumir petróleo, ah, ya. Entonces los países o las empresas que producen o extraen petróleo seguirán sacando. No, el petróleo es un recurso agotable. Entonces ya no estamos hablando igual. Puedo fabricar ad infinitum aviones, pero no puedo extraer petróleo ad infinitum, recurso agotable. Como si fueran productos, por ejemplo, del mar, productos pesqueros, ¿no? Anchovetas, por poner ejemplo. Es un agotable, pero renovable, pero si exploto en demasía, depredo la especie y la especie puede desaparecer. La caza furtiva, por ejemplo, en bosques, o la pesca. Y en el Perú, en un momento, lo veremos más adelante del curso, en un momento casi desaparece la anchoveta en el Perú. Hubo una caza, una pesca indiscriminada, excesiva, que se captaba o se pescaba, ya no solo la anchoveta de tamaño grande, más o menos 20 centímetros, sino el cardúmeno, o sea, el pez pequeño. Bueno, por suerte no se depredó en el Perú y seguimos teniendo anchoveta, y por lo tanto hay una industria de harina de aceite de pescado a base de anchoveta y sardina. Pero el riesgo de que se agote por una sobreexplotación. Entonces, estos mercados, por su propia naturaleza, comienzan a tener características muy singulares, y entonces no se comportan bajo ese esquema de relaciones constantes de producción. No es lo mismo decir, ah, no, supongamos, ejercicio, una hipótesis, se descubren grandes yacimientos de petróleo. Ya, entonces uno puede decir, no, va a haber petróleo ad infinitum, para siempre, por lo menos hasta que la civilización humana desaparezca. Supongamos, no es cierto, pero hagamos ese ejercicio. Ah, entonces podemos seguir utilizando petróleo, porque como hay recursos, se puede utilizar petróleo. Pero no quiere decir que los yacimientos nuevos que se encuentren puedan ser explotados al mismo costo de producción que los de ahora. Esto quizá no es tan, no es que sea difícil de entender, pero piensen ustedes en las minas. Las minas hoy día, casi todas las minas son a tajo abierto, ¿no? Como decir un cono invertido, ¿no? Se va comiendo en el suelo y va bajando, ¿no? Las minas antes eran lo que se llama de socavón, túneles, ¿no? En los cerros. Pero claro, en uno y otro caso, perdón, en uno y otro caso, el mineral superficial es el que tiene normalmente más ley. A veces el mineral de mejor ley está más enterrado, pero no es lo mismo sacar el mineral, como decimos, de la capita superior que comenzar a perforar cientos de metros. Entonces el costo de extracción de una libra o una tonelada
digamos, de cobre, no es lo mismo si lo que yo estoy extrayendo es de superficie, ¿no? Como que estuviera flor de tierra, o que tengan que perforar cientos de metros para encontrarlo, ¿no? Entonces, no puedo decir, proyecto que la minería va a haber recursos hasta infinito como el petróleo igual, porque yo no sé, los yacimientos de petróleo hoy día que se van descubriendo no son como los de Talara, que uno perforaba y salía petróleo, ¿no? Son mar adentro y a veces en zonas no tan cercas a la costa, son mar adentro, sobre todo en la parte de Europa, el mar del norte. Noruega explota el mar adentro, ¿no? Brasil también ha querido desarrollar una fuerte explotación de petróleo mar adentro, frente a las costas obviamente de Brasil, ¿no? Y resulta que ese petróleo que encontraron está bajo inmensas capas de sal, ¿no? Se llaman yacimientos salitrosos. No es que el petróleo tenga sal, ¿no? Sino que perforar, traen gigantescas capas, obviamente incrementa los costos de producción de ese barril, lo que se llama mar adentro, ¿no? Offshore, ¿no? Porque no es lo mismo que perforarlo ahí, ustedes van por la Panamericana, por Talar, Zorrito, los Zorros y encuentran todavía lo que le llaman, por el tipo de exploración, le llaman los burritos, las máquinas que perforaban así, ¿no? Estaban todo el tiempo estaban en este plan además, ¿no? Costos son diferentes. Entonces, los mercados, por su propia naturaleza y la propia evolución, que pudieron haber empezado siendo mercados de competencia casi perfecta cuando, por ejemplo, comienza la exploración del petróleo, exploración y explotación de petróleo en América Latina es más o menos a fines del siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? 1850, 1860. La gran explotación en Estados Unidos y el Perú fue el segundo país de toda América en que hay exploración y explotación de petróleo, ¿no? El famoso yacimiento de la Rey Pariña, el Lobito, el Zorrito. Estamos hablando a fines del siglo XIX, ¿eh? Entonces, estos recursos que dan origen a ciertos mercados han ido cambiando, ¿no?, a los mercados, ¿ya? Entonces, decimos la realidad, el mundo económico es una realidad donde las diversas actividades económicas presentan o muestran rendimientos a escala creciente o decreciente, ¿ya? Piensen en cualquier ejemplo. Pusimos el pan, por ejemplo, ¿no? El pan de trigo, vamos a ser más precisos. Hay tipos de pan, dirían algunos, ¿no? Pero cuando hablamos de pan en Lima y en Perú, estamos hablando prácticamente del pan francés, que es un pan hecho a base de trigo. En otras partes hay pan de cebada, pan de quinoa, hasta de papa y camote, por supuesto, en mucho menor proporción. Pero lo que queremos decir acá es que en la mayoría de actividades económicas se presentan estos rendimientos, ya no constantes, sino variables, que pueden ser a escala creciente o a escala decreciente. Piensen ustedes, y incluso lo podemos plantear como un ejemplo. ¿Qué significa esto? Que cuando los rendimientos son a escala creciente, la producción es mayor. Mayor proporción. Ya no es el 1,2, puede ser 1 a 2,2. Comienzo a producir más, comienzo a tener un rendimiento a escala de producción creciente. A un determinado nivel, la relación era 2. Una hora de trabajo, por decir, o una hectárea, por dar números, 10 toneladas de trigo. Pero si yo ya no pongo una hectárea, sino pongo 5 hectáreas, ya no va a ser 5 por 10, 50 toneladas de trigo. De repente es 55 o 60. La relación de 1 a 2 cambia, es 1 a un poquito más de 2, digamos 2,2. Ahí estamos hablando de un rendimiento de escala creciente. Y eso se alcanza en una suerte de curva media parabólica, digamos. ¿Por qué? Porque fíjese un momento en un ejemplo. Piensen en un mercado, de los que hemos mencionado, cualquier otro mercado, en donde comienza el nivel de producción muy bajo. No hay mucha demanda, o es un producto nuevo, entonces el mercado va creciendo, como se dice, de a poco. No crece tan rápido. Hoy día con la tecnología los mercados crecen rápido y desaparecen rápido. Son, son productos que van sustituyendo a los anteriores con una velocidad muy grande. Les pongo un ejemplo. Los radios. Los radios. Hasta los años 40, más o menos, los radios, un poquito más, eran a base de tubos. Ustedes que han estudiado los famosos los tubos al vacío,
¿no? ¿No? Y cuando se quemaba un tubo, el radio dejaba de funcionar. Después aparece el radio a transistores. Podemos seguir avanzando en la evolución de la radio. Y ya no solo se usa radio, aparecen otros productos, ¿no? Los años 80, 90, toda la serie MP, y una cantidad de productos que hacían las funciones de radio, pero no eran radio, ¿no? Hay nuevos productos. Entonces la sustitución con los años modernos ha sido mucho mayor. Pero eso no quita de que en todos los casos estos rendimientos hayan tenido una curva ascendente. En un momento comienzan a producir en una relación mayor que la relación inicial. La relación ya no es constante, es creciente. Pero imagínense una planta que está produciendo radio, sea de tubos o de transistores. Ya en el ejemplo eso es irrelevante. Una planta que tiene una determinada capacidad de producción. Ustedes quieren un local determinado, una cantidad de trabajadores, una cantidad de almacenes, etc. ¿Qué pasa si esa empresa llega a su tope? Uno dice, no, pero puede alquilar otro terreno. U otro edificio, otra planta, si ustedes quieren. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando una empresa crece, va a llegar un punto, y eso va a depender de qué tipo de producto, qué tipo de empresa, etcétera, que en realidad, ¿no? Una realidad como la peruana, que tiene mucho más control, restricciones, u otra liberal, entre comillas, más liberal, como puede ser la americana, por ejemplo. Pero va a llegar un punto en que si yo pongo 1 hectárea más, por ejemplo, de tierra, no voy a producir algo más de toneladas de trigo. Como que se estanca. Ese crecimiento se detiene. Si ustedes piensan en una curva parabólica, llega un punto en que la parábola alcanza una loma, y en ese punto la tangente es cero, ¿no? ¿Estamos? Cuando está creciendo, la tangente es creciente, llega un punto, en la cota superior, la curva como que se estabiliza, ya no crece, y al contrario, si avanzamos en el tiempo, comenzamos a decrecer. O sea, hay un punto, hay un tramo de esa curva en donde uno crece, se estabiliza, tangente cero, ya no crece, la tangente cero significa que no hay crecimiento, no hay variación, y al contrario, comienza a bajar. ¿Qué significa? La tangente es negativa. ¿Qué quiere decir que la tangente es negativa? Que la relación de producción es decreciente. Yo pongo 1 hectárea más y de repente no vamos a producir más trigo, sino al contrario, menos. El ejemplo más claro es, pongo más trabajadores en el campo. Pongo más trabajadores, entonces en teoría la tierra va a producir más. Ya sabemos que el trabajo en sí no va a hacer que la tierra rinda más como tal y produzca más trigo. Va a depender de otros factores, agua, calidad de suelo, etc. No va, pero de repente con más gente puedo cosechar. Cuando se produce la cosecha, más trabajadores pueden entrar a la tierra y cosechar. ¿Qué significa esto? Que puede haber un momento, después de pasar esa tangente, ese punto de tangente cero, en donde puedo poner más trabajadores y al contrario, produzco menos. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores en el campo de repente comienzan, por decir así, a toparse. Ya no hay ni espacio para cosechar o para sembrar. Ya hay demasiada gente en el campo. Hay un sobreuso de recursos, en este caso, en nuestro ejemplo, recurso humano de trabajo. O sea, no por poner más trabajadores voy a producir más. Entonces, en estos mercados, cuando hay un tramo en estos mercados de crecimiento, esa relación es creciente. Y es bueno que exista eso. Pero va a llegar un punto en que el crecimiento se vuelve cero. Agrego más, no incremento más la producción. Agrego un recurso, una cantidad de recursos adicionales, ya no va a producir más, no va a obtener más del producto. Perdón. Pero si sigo metiendo más recursos, ya no, al contrario, no solo no produzco más, sino al contrario, produzco menos. Entonces, hay un tramo de la producción que es una escala creciente, esto puedo producir más, y en ese caso, la producción es más eficiente, porque estoy utilizando, si ustedes ven, una cantidad de recursos y obtengo más, o dicho de otra manera, para obtener la misma cantidad de recursos de antes, utilizo menos, perdón, la misma cantidad de producto de antes, utilizo menos recursos. Hay más, lo que podríamos decir, más eficiencia.
Es como decir, en una época, y esto pasó en el Perú también, cuando la industria de harina, aceite, pescado utilizaba anchoveta, llegó a las técnicas de producción hacían que se utilice, dependiendo, 4 o 5 toneladas de anchoveta para obtener 1 tonelada de harina. Con el tiempo se ha podido optimizar el procesamiento y se puede utilizar ya menos de 4 toneladas de anchoveta para obtener 1 tonelada de harina. Esto, estoy utilizando menos anchoveta para sacar la misma cantidad de harina. Eso es eficiencia. O si ustedes quieren, con la misma cantidad de anchoveta que utilizaba antes, obtengo más harina. Más, diremos en términos coloquiales, más productivo. Entonces, esta situación hay algo fundamental ahí que debe ocurrir. Entonces, cuando un país, podemos hablar de una industria, pero piensen en un país que ha construido su industria cuprífera, Perú o Chile, la minería cuprífera. O si quieren un país de industria automotriz, que no es el caso ni de Perú ni de Chile, puede ser México, Japón o Brasil, por no decir Estados Unidos. Los países se comienzan a especializar solo en la producción de un rango delimitado de bienes y servicios. Y serán aquellos bienes en los que, bienes o servicios, según, en los que tienen ventaja comparativa. Porque son más eficientes. Si ustedes tienen una empresa que puede producir lo mismo que otra, utilizando menos recursos, van a ser más eficientes. Entonces, en términos de recursos, este producto, en el caso más eficiente, va a ser menor que en el segundo caso. Por lo tanto, como economía nos conviene que las empresas más eficientes son las que se dediquen a producir esos bienes y no las ineficientes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del costo de oportunidad y la ventaja comparativa? A todos nos conviene que la economía produzca más eficientemente. ¿Y cómo va a producir más eficientemente? Cuando tiene una ventaja comparativa. O sea, el Perú es más eficiente, por poner ejemplo, ¿no?, en producir aceitunas que lo que puede ser Chile. En teoría, porque cada país también tiene sus particularidades, puede seguir Perú y Chile produciendo aceitunas, pero el mercado, gran mercado, al cual le vamos a vender las aceitunas, nosotros y los chilenos, dirá, el Perú las produce más eficientemente. ¿Y en qué se va a traducir eso? Finalmente en el precio. Entonces, cuando hay rendimientos de escala, se genera eficiencia. Ergo, cuando hay rendimientos decrecientes, se produce ineficiencia. Entonces, las economías, una empresa, un país, va a producir hasta donde es eficiente. Estados Unidos era en su momento más eficiente produciendo televisores. Japón en un momento se volvió más eficiente. Y el mismo Estados Unidos dijo, no me interesa fabricar televisores porque mis televisores cuestan más, el costo de producción es mayor que el japonés, y que los japoneses produzcan los televisores. Una sabia decisión, porque dice Estados Unidos, ¿para qué yo voy a gastar recursos ineficientemente en la economía? ¿Por qué voy a poner tantos recursos para sacar la misma cantidad de televisores que Japón? Ellos usan menos recursos. Yo estoy usando más mis recursos. Entonces, los países, y esto lo podemos extender a un país, a una economía. Hago la distinción país-economía porque uno dirá, lo mismo es decir el Perú que la economía peruana. En el caso peruano sí, pero por ejemplo hay países donde hay dos tipos de economía diferentes. La misma China, la gran China continental, tenía un estilo de economía, si ustedes quieren, un esquema de producción, una economía que era planificada. Con el tiempo se ha ido abriendo economía de mercado, permitiendo la participación privada, el capital privado, etc. Pero había otra región de China, que es Hong Kong, donde la economía era totalmente privada. Ahí no había empresas estatales, y los dos seguían siendo China. Los dos son parte de China. Es como decir Lima Callao, por decir un ejemplo, ¿no? Lima Callao es parte del Perú, ¿no? Y las reglas económicas son las mismas en Lima y en el Callao. Allá no, las reglas económicas eran de un tipo para lo que era la China continental, el gran continente, y otra para la región de Hong Kong, que como ustedes saben fue una región histórica que en el año 2000 el Reino Unido le devolvió el control político a China, porque había estado 100 años bajo control de Gran Bretaña como una suerte de colonia, ¿no? Negociaron y al final Gran Bretaña le devuelve el manejo político de Hong Kong a China. Hong Kong se vuelve parte China, administrada políticamente por China. Bueno, hay matices ahí, pero no vienen al caso. Lo real es que hay dos tipos, si ustedes quieren, dos modelos económicos. El de la China continental y el de Hong Kong.
pero no es un país. Entonces, esa era la acotación cuando hablamos de país y economía. También pueden ser actividades económicas. Eh, un ejemplo que yo siempre pongo porque todavía es válido, si ustedes se fueran al sur, a Moquegua, Tacna, y visitan las minas de Toquepala, Caujones, este, van a encontrar, las dos producen cobre, ¿no? El método de producción es el mismo, chancado, tratamiento concentrado, perdón, fundido y refinado. Es el proceso igualito en los dos. Pero las tecnologías en el primer caso, Toquepala, son más antiguas que las de Cuajón. Cuajón es más eficiente que Toquepala. No ha cambiado el método de producción, es el mismo tipo de cobre. La ley puede ser un poquito diferente, pero eso no es lo relevante en nuestro análisis. Lo que quiero decir es que una tiene una mayor eficiencia de producción que la otra. Y no hablemos de la mina que están terminando y que ya creo que hacia fin de año debe estar produciendo ya un buen volumen, que es la de Quellaveco, que es también parte del conglomerado Sauer en el sur, ¿no? Entonces, los países, decía que, así como hablamos de países que pueden ser más eficientes en producir un bien que otros, economías que son más eficientes que otras economías en producir un bien, hay también en una empresa, ya estamos aterrizando un poco más, una empresa o un conglomerado minero como es la Sauer, ¿eh? este, tiene dos minas que están cerca una de la otra, Toquepala y Cuajones, no es que estén en dos lugares diferentes de Perú, uno en el norte y otro en el sur, no, todos están en Tacna-Moquegua, ahí en la zona fronteriza, y son una más eficiente que la otra. Seguramente podrá llegar un momento que una de las minas, la más ineficiente, la cierren, porque ya no les conviene trabajar, hay que seguir perforando muy abajo para sacar mineral, la ley cada vez es más baja, porque, como decimos, el mineral de más ley ya lo sacaron primero, lo que sí, la carnecita ya se la llevaron, se quedó un poco de hueso, ¿no? Entonces, en una actividad minera, o una, si ustedes quieren, un complejo minero cuprífero como es el de Sauder, estas dos y la futura mina, hay diferencias. Y podemos llevar hasta empresas, ¿no? Yo les puse el ejemplo la semana pasada, creo que fue de una empresa minera que se llamó Tintaya, que finalmente la cerraron, porque se volvió tan ineficiente que Hoy día quizá no, porque el precio mineral ha subido mucho, pero en su momento las empresas decidieron, los dueños de la empresa, que era, si no me equivoco, originalmente fue una empresa estatal y después fue privatizada y si no me equivoco, fue una empresa británica la que la compró. Y esa empresa británica, ¿qué decidió? Cerrarla. La ley del mineral, los costos de producción eran tan altos que no se cubrían con el precio de la industria. O sea, ¿para qué voy a producir si al vender no cubro los costos? Voy a seguir perdiendo. Si sigo produciendo, pierdo más. Cerraron. Bueno, con toda la de la ley, demostraron que no les convenía, que la empresa trabajaba a pérdida y cerraron. Entonces, si comparásemos ese caso con el de la Sauder era más antigua porque la mina de Toquepala, si no me equivoco, empezó a producir a fines de los años 50, creo en el 58 empieza la mina de Toquepala. Cuajones, si no me equivoco, es en el año 73, 74, casi 15 años después. Quintaya se construyó, si no me equivoco, en el año 82, 83 comenzó a producir. O sea, Quintaya era más nueva que Toquepala y en realidad más nueva que Cuajones también, ¿no? Y aún así cerró, por lo que digamos, haciendo esa historia breve, por esa razón, ¿no? Entonces, países, economías, actividades económicas, empresas, se especializan en producir una determinada cantidad de bienes, o un bien, o poco, o muchos pueden ser, no todos, ¿no? Y serán aquellos en los que tienen la ventaja comparativa. O sea, la semana pasada, y la anterior incluso, ¿no? ¿Por qué el Perú no produce autos? Teoría se puede producir, seguro le preguntan a la Facultad de Mecánica si se puede producir autos en Perú o si la misma facultad podría hacer un prototipo. Posiblemente le dicen que sí. El problema es a qué costo de producción. A qué costo de producción se fabrica un determinado modelo, por decir, de 1300 centímetros, ¿no? Y posiblemente un equivalente japonés, brasileño, mexicano, es mucho más barato. Sano juicio. El Perú no podría estar produciendo autos que son casi inaccesibles al mercado, porque nadie lo va a comprar porque son más caros. Asumiendo que son de igual calidad, productos homogéneos, ¿no? Ya les he puesto alguna vez el ejemplo también, creo. Ustedes le dicen, compren un Toyota Corona hecho en Brasil o en Japón.
seguro que ustedes me dicen, yo, profesor, compro de Japón. Suponiendo que estén pues, casi al mismo precio, ¿no? Los productos homogéneos. ¿Por qué? Porque implícitamente ustedes asumen que Japón es más eficiente, producido en más calidad, más nivel, que un brasileño o mexicano. Imagínense si Perú, como en una época se fabricaron acá Toyotas Corona, creo, en los años 70 hasta los 80. Claro, ustedes dicen, ¿compras un Toyota Corolla peruano o compras un brasileño? Usted no piensa mucho, me voy por brasileños. ¿Por qué? Porque ahí había una industria automotriz más eficiente. Entonces, los países, fíjense entonces, países, economías, actividades económicas, empresas, comienzan a especializar, es decir, bueno, yo voy a producir en lo que tengo, soy más eficiente, ¿no? Y es porque detrás de esa eficiencia hay un rendimiento de producción creciente. Esas empresas normalmente tienden a crecer. La empresa eficiente crece. Usted no va a encontrar una empresa eficiente que pierda plata, que crezca su nivel de producción, que finalmente cierre o quiebre. Porque al contrario, va ganando posición en el mercado por esa ventaja. Es más eficiente que otro. Eso lo veremos un poco de un momento. ¿Ya? Entonces, esos países que fabrican, como Estados Unidos en su momento, televisores, y descubre que Japón también produce televisores, en un momento Estados Unidos, no digamos inteligentemente o no, no fue una decisión del gobierno americano, tampoco. Los inversionistas se dan cuenta y dicen, ¿para qué yo voy a pelear con Japón produciendo un televisor si Japón lo hace mejor, más barato? Televisores homogéneos, equivalentes. No piensen pues un televisor de tubos que eran en los fines de los años 60. Yo era niño, mi padre compró un televisor, era pues un televisor, ya ni me acuerdo de la marca, pero era de tubos. No estamos comparando un televisor de tubos con un televisor LED o LCD, pantalla plana, 65 pulgadas. No. Hablemos de productos homogéneos. Japón en su momento comenzó a fabricar un tipo de producto, un tipo de televisor, que era igual que el americano, ¿no? Pero fue una producción más eficiente y sacó a los americanos del mercado. Al Japón le pasó lo mismo con los televisores coreanos. Ya les he contado la anécdota de que yo compré hace años. O sea, los países, las economías, las empresas, los inversionistas se van dando cuenta y dicen, yo no tiene sentido que yo siga produciendo por esto porque ya no puedo competir con el otro que es más eficiente. Eso están los juicios. Hay alguien que puede decir, no, yo sigo produciendo a pesar que mi producción es más ineficiente y decido, por ejemplo, cerrar el mercado. Ah, no, a todo lo importado le pongo impuestos altos. Veremos en la quinta sesión, cuando hablemos de instrumentos de la política comercial. Ah, no, yo cierro mi mercado para que mi mercado, mis consumidores, compren pues mis productos, a pesar que son más ineficientes, más costosos, hasta quizá de menor calidad que un equivalente extranjero. Pero hoy día ese tipo de decisión no predomina. Todos los países apuntan o las economías, o los consumidores de un país, los demandantes, empresarios, familias, Estado, gobierno, prefieren qué cosa? Importar si es más eficiente, y esa eficiencia se traduce en un menor precio. ¿Ya? Entonces, que quede bien claro, por favor, esto de que los países, las economías, las actividades económicas, las empresas, se dedican a producir solo en lo que tienen ventaja comparativa. Suena hasta casi redundante, es muy lógico, ¿no? Y van a dejar de producir en lo que no tienen esa ventaja, y lo dejarán a otros. Entonces, así como los japoneses o los americanos se dedican, o los japoneses y coreanos se dedican a fabricar productos de alta tecnología, componentes de a base de componentes electrónicos, chip integrados, como quieran verlo, pero ellos no se preocupan de producir ni Japón ni Corea, por poner el ejemplo de los países, en producir o extraer hierro, cobre, ni lo tienen ni se preocupan de tenerlo, simplemente lo adquieren, pero fabrican productos, ¿no? Nosotros, al contrario, nos hemos quedado en fabricar llamémosle esos insumos, minerales, ¿no? Sobre los cuales ellos fabrican productos más elaborados. Entonces, los países, a ver si vamos entendiéndonos un poco, van comenzando a especializarse. No es que haya alguien que haya dicho tú te encargas de esto y tú de esto otro. Simplemente las decisiones que vamos tomando en el tiempo, vamos como el cangrejo. Dice, pues, ¿por qué el Perú ha llegado a esta situación? ¿Por qué Japón llegó a esa situación que lo sacó del mercado de
de televisores de Estados Unidos y electrodomésticos también, y después vino Corea, que sacó a Japón. Ustedes van a una tienda y preguntan un televisor japonés o una refrigeradora japonesa, no hay. Lo que van a encontrar son coreanos, básicamente. Y americanos, menos todavía. Podrá haber, hay productos americanos de muy alta calidad. La General Electric todavía sigue fabricando electrodomésticos, pero son productos que para nuestro mercado, ojo, nivel de ingreso, mercado, no tienen llegada, pues porque yo puedo comprar una lavadora Samsung por 800 soles, 900 soles, ¿no? Funciona bien, pero puedo encontrar una lavadora General Electric en 3.000 o 4.000 soles, ya se imagina la cantidad de funciones que tendrá, ¿no? Profesor, Sí, justo con esto que estaba comentando me surgió una duda, a ver si me sí, la sí. podría absolver. Tenía entendido que el grano de trigo había subido sus precios debido a esto de la guerra de Ucrania con Rusia y pues ese, como que no se podía abastecer todo el mercado. Entonces, mi duda es en que sería factible de alguna manera que alguien o sea, digamos, algún tipo de productor se arriesgara a, no sé, pues, generar más producción de esto, o, o es mejor para esa empresa que igual hay ese alza por la baja, digamos, oferta de trigo. Mira, muy buena tu pregunta. Este, a ver, el trigo hoy día tiene un precio alto, pero no por efecto del conflicto ruso-ucraniano. El trigo ya venía con un precio alto desde el año pasado, mediados de año, un poco el tercer trimestre de 2021, eh, pero no por razones, a ver cómo diría, naturales, climatológicas, pongamos una sequía o una helada muy fuerte, ¿no? El trigo es muy sensible a las heladas, por ejemplo, ¿no? Por eso acá no se puede cosechar trigo. El trigo es de llanura, de planicies, entre comillas, de bajas alturas, ¿no? No puede ser en valles interandinos porque hace mucho frío, hay heladas y quema el trigo, ¿ya? Entonces, el trigo subió de precio el año pasado, no por estas razones climatológicas, ni por guerra tampoco había, estamos hablando de septiembre del año pasado, por hacer un corte en el tiempo. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado el trigo subió fuerte de precio por los problemas, sobre todo de la logística, de los mercados. Cuando el año pasado la economía mundial se comienza a activar, fíjense, la pandemia empieza en marzo, por decir una fecha de 2020. La economía ese año del Perú se cayó fuertísimo, casi 12%. En el mundo, casi todos los países se cayeron. El año pasado, 21, comenzaron a recuperar. El Perú recuperó casi 13,3, ¿no? Pero, a ver si me entienden esto, para llegar a tu pregunta concreta. El mundo, no es que todas las actividades el año pasado crecieron en el Perú 13,3. Unas crecieron más y unas, al contrario, no crecieron tanto y otras hasta siguieron decreciendo. Lo que quiere decir es que la actividad económica se activó, vale la redundancia, o se dinamizó, de manera, si ustedes quieren, muy desordenada, muy caótica. ¿Ya? ¿Qué significó esto? Que los puertos de embarque, los puertos de destino o de embarque de productos, ya piensa todo, no solo trigo, en el mundo, se dislocaron completamente. ¿Ya? Pongo un ejemplo para entender bien esto. El mayor fabricante de chips en el mundo es la economía china, en China. No es el único. Para autos, compone aparatos teléfonos, los electrodomésticos, etcétera, etcétera. China, el año pasado, cuando comienza a activarse, decide que los componentes que va a fabricar no son para autos, ni para electrodomésticos, ni para celulares, sino para su juguetería. Juguetes, el mayor fabricante de juguetes del mundo también es China. Entonces, la industria automotriz alemana y europea y americana en un momento se afectó y tuvo que ralentizar, o sea, tuvo que enfriar, no podía recuperarse como hubiera querido. ¿Por qué? Porque le faltaban elementos y componentes. Esto es una explicación bien simple, lo vamos a hacer más adelante. Incluso hay unos articulitos que se los puedo adelantar después, aparecen en 3 publicaciones del documento este que se llama Reporte de Inflación del Banco Central, de septiembre uno, de diciembre hay otro, y creo que en el de marzo me parece que hay 2 más artículos, por lo menos uno, 3, que les da una idea
de cómo el comercio del año pasado, el comercio mundial, se activa, pero caóticamente. Puertos chinos saturados, puertos al americano de Los Ángeles, el gran puerto de Los Ángeles, también saturado, un caos, los fletes se subieron. Esa fue una de las razones, entre otras, por las que el precio del trigo sube. ¿Ya? Y hoy día, la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque entre Rusia y Ucrania producen el 25% del trigo del mundo. Exportan el 25% del trigo. Cuarta parte del trigo del mundo. Estados Unidos es uno de los mayores productores, quizá el segundo o tercero, pero como ya le dije, por problema de precios no entran al mercado y porque el trigo americano es de precios muy altos. Todas estas ideas, ¿a dónde apuntan? A que uno diría, bueno, entonces con todo este contexto el Perú que produzca trigo. Pero el Perú climatológicamente no tiene condiciones para producir trigo. Entonces el Perú tiene que importar trigo. No es que quiera producir lo que no puede producir. Diferente es un auto. En teoría el Perú puede producir. El problema es la eficiencia, el precio final. Pero trigo no puede, porque las condiciones climatológicas del Perú no dan para producir trigo. En escala me refiero, ¿no? Los 2 millones de toneladas que consumimos. Producen 200.000 más o menos, ¿no? Porque el clima no da. El clima no da. Entramos a un análisis más preciso, profe, entonces en algunas zonas de la costa peruana podríamos producir trigo. Sí, pues imaginan, ya descubrimos que la costa peruana sirve mejor para producir frutas y hortalizas y legumbres que se pueden hasta exportar, que producir trigo. Entonces, a la economía peruana le conviene producir trigo o mejor importa trigo y exporta otros productos que el mercado mundial sí nos demanda y entre comillas nos puede pagar bien. Porque todos estos productos tipo frutas eso, tienen un cierto precio en el mercado mundial, pero no son commodities. ¿Eh? No es como el cobre, el hierro, el plomo, la plata, el petróleo, el cemento, que el mercado le fija el precio, el mercado internacional. Acá no, yo puedo vender mis espárragos 3 veces, por decir, ¿no? A 3 veces el precio del chileno porque es de mejor calidad y el mercado americano lo paga. Entonces acá no hay el problema de los precios. ¿Eh? Entonces este análisis que estoy haciendo muy rápido, muy centrado, es para demostrar que puede parecer bien que a pesar de que el precio es alto produzcamos trigo, pero acá no tenemos condiciones. Si los carros subieran de precio, pongamos los autos eléctricos, ¿no? Que están recién entrando al mercado mundial, por alguna razón siguen de precios muy altos, o tienen la limitante, como ya lo hemos comentado, que así como los carros de gasolineros o de diésel tienen estaciones de combustible donde llenan el tanque, en cualquier parte de la ciudad se puede llenar el tanque, como decimos, a ver, han encontrado alguna no sé, punto de abastecimiento donde ustedes puedan cargar su batería o tomar una batería y dejarla en calidad de consignación y seguir caminando con su auto eléctrico. No hay. De gas mismo hemos pasado ese problema. Los famosos gasocentros. O sea, así como había las gasolineras, gasocentros. Hay un poco más, pero ahora casi, bueno, las grandes cadenas han comenzado a vender gas como parte de su negocio. Pero en un momento no eran las grandes cadenas las que vendían. Prima, Repsol, por hablar de las dos grandes cadenas. No vendían gas, vendían los grifos pequeños, cadenas pequeñas. Petroperú, no todos los grifos de la cadena Petroperú, que no es una cadena, es como un consorcio de empresas. O sea, Petroperú les pone el logotipo y se asocian con Petro, entonces le compran los productos a Petro, y Petro los, entre comillas, hace las veces de gran cadena, pero no es una cadena en realidad, ¿ya? Son como asociados, es la palabra. En la cadena primas todos los grifos son de primas. Hay unos pocos que todavía no siguen siendo, pero están tratando de absorber. Igual en Repsol, son cadenas de Repsol. ¿No? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay mercados en donde sí podríamos, al margen de la eficiencia, producir. Ropa, por ejemplo. Pero hay otros productos en donde no tenemos las condiciones. Entonces, para terminar un poco y cerrar, sí, por causas que escapan a la pandemia, la activación de la economía el año pasado en el mundo, en este desorden muy caótico de cómo las actividades, los europeos y alemanes querían, sí, chips para mis autos. La industria alemana automotriz es casi la más eficiente del mundo, ¿no? No de manera absoluta, no en todos los aspectos, pero es casi la más. ¿No? Pero los chinos no le vendían.
Les pongo un ejemplo para que me entiendan esto de la dependencia, sobre todo cuando el año pasado la economía se activa. Ah, yo les hablaba del famoso terremoto de Japón, de Fukushima, la planta nuclear y todo ese problema. Poco tiempo después, una planta alemana que fabrica un componente, como una suerte de materia prima para los frenos, tema de frenos, ABS o cualquier sistema. Y esa planta abastecía de ese componente casi al 50% de todas las plantas automotrices del mundo. Imagínense, una. Y tuvo un problema, un incendio grande, y paralizó la producción de esa sustancia y por lo tanto paralizó la producción de sistemas de freno en los países donde se fabrican frenos. México, por ejemplo, es un gran fabricante de frenos para varios modelos de vehículos. Aparte de propiamente fabricar, ensamblar autos y todo. No piensen cuando uno dice una fábrica automotriz, en esa fábrica se fabrica todo, no. Muchas cosas vienen de otras plantas, ¿no? Entonces se especializan en cajas de cambio, en sistemas de frenos, en sistemas de encendido, etcétera, ¿no? Y finalmente las grandes fábricas como que arman el carro, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, esta planta paralizó la producción de autos en el mundo. Toyota llegó a paralizar la producción de automóviles en casi todo el mundo, porque no tenía, entre comillas, suficiente stock para poder hacer que su flujo de producción no se altere por el diseño de la planta. Entonces, fíjense la cantidad de particularidades que hay. En caso de ellos, es una planta que afecta todo el sistema de producción de frenos en el mundo de los autos. Lo lógico sería que otra empresa también comience a poner una planta equivalente. Entonces, para terminar, y si he sido un poco concreto, me he tenido que referir a todo esto para entender, o sea, no siempre existe la posibilidad de poder fabricar o producir, vamos a decir la palabra más correcta, algo que nos parece muy obvio, trigo, pero en este caso no tenemos las condiciones. Y si las tuviéramos, habría que hacer un análisis de beneficio-costo de si nos conviene producir trigo o mejor nos conviene producir espárragos o café, que puede tener una mayor ganancia como economía para el Perú. Claro, es un negocio privado, pues son los privados los que van a tomar la decisión, pero los privados caen en la cuenta de que, por ejemplo, acá el coste de la mano de obra, a pesar que los empresarios se quejan que es un poco relativamente alto, sigue siendo más bajo que el chileno, sin lugar a dudas. Todavía hay tierras que se pueden utilizar, o sea, gran parte de nuestra costa peruana todavía es media desértica, entonces en teoría puede haber expansión productiva, o sea, tierras, área, no de cultivo. Claro, habría que prepararlas, habría que generar derivaciones de agua, etcétera, ¿no? Un poco el problema de la costa peruana es la falta de agua, ¿no? Discusión que algunos no la aceptan tanto, pero grosso modo la costa peruana, los ríos de la costa peruana no tienen agua. Miren el Rímac, el Chillón, el Urín, ríos casi muertos, ¿no? Por no decir contaminados y todo, ¿no? O sea, los ríos peruanos, unos más, otros menos, costeros, estoy hablando, ¿no? Los costeros, no tienen agua. Hay que traer agua de algún lado. Bueno, en fin, hay algunos que dicen que agua hay, no vamos a discutir ahorita en este momento quién tiene la razón. Lo que quiero decir es que estas decisiones no solo dependen del contexto mundial. Por ejemplo, uno diría, sí, podemos producir trigo. Podríamos producir un poco más de petróleo, un poco más de gas. ¿Por qué no se hace? Si supuestamente tenemos gas, ¿por qué no lo extraemos? ¿No? Entonces, lo que quiero en este momento, lo vamos a retomar después, es caer en la cuenta de que las actividades económicas son actividades en donde hay por detrás el concepto de la eficiencia y la ventaja comparativa. Ya, repito, las economías pueden producir todo lo que quieran, ¿no? Pero a ver si ustedes se compran un auto peruano versus un auto mexicano, equivalente. De seguro que no compran el peruano. Solo lo compraré si es más barato, si fuera más barato. Pero a precios equivalentes aparece la calidad, la eficiencia atrás. Entonces, para terminar este párrafo, entonces, estos países, todos los países, ¿no? No intentarán producir todos los bienes y servicios por sí mismos. O sea, el Perú sería un poco, tomarían los empresarios decisiones equivocadas si queremos producir trigo, porque claro, como consumimos trigo y ya no vamos a producir trigo, vamos a producir autos, vamos a producir televisores, vamos a producir radio, ¿no? Las economías se van especializando. Por supuesto, la especialización no es un proceso lineal, no es un proceso homogéneo, no ha sido igual la experiencia de cuando Estados Unidos
comienza a fabricar televisores desde los años 40, ¿no? Cuando entre comillas, se descubre el principio de la televisión, este, no es el mismo que cuando hace Japón en los años 70, un poquito antes, ¿no? Este, y después los coreanos. Ya les he contado mi anécdota, yo compré un televisor supuestamente japonés y el japonés solo tenía el nombre, la cantidad de componentes que eran de otras economías del Asia, de Hong Kong, de Tailandia, de Filipinas, me acuerdo, como 4 o 5 más. Entonces, las economías tienden a especializarse. Que sea, veremos cuáles deben ser los criterios, en qué actividades nos debemos especializar. Este, hoy día un recurso importante es la tecnología, no la tenemos nosotros, la tenemos que comprar. Los que tienen tecnología tienen una ventaja, tienen un recurso abundante llamado tecnología. Otras tendrán un recurso abundante llamado capital dinerario. Otras tendrán un recurso abundante llamado cobre. Otros tendrán un recurso abundante llamado agua. Otros tierra. Y dentro de tierra, como hemos dicho, calidad de tierra, el suelo. Entonces, para terminar esta idea, las economías especializadas comercian. Yo pues compraré trigo en el mercado mundial y ¿qué cosa? Venderé espárrago, café, mandarinas. Porque nadie puede producir todo. Porque no es eficiente en todo. Entonces, ¿cuál es otra cosa? ¿O cuál sería otra consecuencia de esta situación? Es que aparecen empresas más grandes que otras. Yo les dije que en un momento, cuando es más eficiente, hay un proceso de crecimiento, ¿no? La gente, como decimos, es positiva, hasta que llega al punto cero, ¿no? La gente cero. Es que en este proceso hay unas que crecen más rápido que otras, las que llegan más rápido. Van creciendo más unas que otras. Vayan pensando en las grandes empresas, en el límite, en los monopolios, que no es lo mismo, ¿no? Grandes empresas pueden convivir con medianas, pequeñas y microempresas, ¿no? Perú tiene grandes empresas, sí, pero si las comparamos con las chilenas o las, ya no digo con las brasileñas, con las colombianas, ya de grandes no tienen mucho, ¿no? Entonces, una primera consecuencia de este proceso de rendimientos de producción variables, pero en la fase creciente es que aparecen empresas más grandes. Con esa lógica piensen, proyectense, ninguna empresa grande pretende ser la única empresa, porque va a llegar a un punto cero en donde no le conviene seguir produciendo más, sacando a las otras empresas del mercado. Pueden querer competir con pocas empresas, o sea, mira, vamos creciendo, otras también crecen, y ya en vez de que haya 1000 productores, bueno, pues que haya 20 o 30. La competencia es más fácil entre 20 o 30, que ya no van a ser tan chiquitos como si fueran 1000. Entonces, la consecuencia es que aparecen empresas, unas más grandes que otras. Van a ser más grandes las que son más eficientes y crecen más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque son más eficientes. Puede parecer esto una suerte de tautología, ¿no? Y tendrán ventajas sobre las medianas o pequeñas. Y por ello, los mercados se hacen imperfectamente competitivos. Sigue habiendo competencia, pero es imperfecto. Y vamos a ver un poquito esto de un momento, ¿ya? Esta situación es denominada la de los mercados de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque va a haber empresas más grandes, unas que otras. Y vamos a ver cuál es la consecuencia que puedan aparecer empresas más grandes. Repito, no apuntan a ser las únicas. Es decir, el caso del monopolio. El monopolio es un solo productor. Mono, no. Va a querer tener una posición, ya veremos en un momento, que se llama dominante en el mercado. Entonces, aparecen empresas más grandes, que son más eficientes, y estas van a tener ventajas sobre las medianas y pequeñas. Ustedes miren la crisis que hemos tenido los 2 años. ¿Dónde han quebrado más empresas? ¿En las grandes o en las pequeñas? Pequeñas. Las pequeñas. Dígame una empresa grande que ha quebrado. Se puede estar tambaleando, golpeada con ciertos problemas financieros, no lo vamos a discutir, pero todas, ¿no? Que alguna decidió cerrar, bueno, por razones casi, por ejemplo, una empresa que produce la crisis que era grande, es una empresa de transportes que iba de Lima a Ica. No me acuerdo si fue la Soyuz o
puedo equivocar el nombre, pero hubo una. Pero después fue decisión de los empresarios cerrarla, porque pensarían ellos que la situación iba a ser tan difícil. Acuérdense, en un momento nadie salía de su casa, ¿no? Menos iba a ir uno en Lima Ica. Ha pasado con las compañías de aviación. Varias han quebrado. En Perú, Avianca cerró en un momento, dejó de funcionar, estuvo casi a punto de ser liquidada la matriz. Se ha salvado, pues se ha asociado con otros. La TAM también tuvo problemas. La TAM ha tenido que hacer una gran ampliación de capital y en un momento los dueños actuales temieron de que los que entraban podían quitarles el control de la empresa, a la TAM, ¿no? O sea, es un tema que veremos, un problema del turismo y otros mercados sectoriales más específicos. Lo que quiero acá simplemente decir es, las empresas grandes, las eficientes, sacan ventajas sobre las medianas. Esto que nos puede parecer casi obvio, tiene una razón económica. ¿Ya? Tiene una razón económica. Pero dan origen a mercados de competencia imperfecta, ya no perfecta. Hay dos ideas importantes acá, que tienen que ver, no me acuerdo si fue con la primera o segunda intervención, un poco de ustedes. Decimos, podemos concluir que debemos señalar que existe dos tipos de economía de escala. No tanto la creciente y la decreciente, ya no me voy a referir a eso ya se ha entendido, sino vamos a entender bien eso. Miren, dice, lo voy a leer porque lo voy a matizar después. Economía de escala externas y la otra interna. Las externas se producen, o sea, hay economías de escala externas, así se llama, cuando el costo unitario depende del tamaño de la industria, o sea, del sector, pero no necesariamente del tamaño de las empresas. Es el caso de la competencia perfecta. En este caso, la empresa, de la que estamos hablando, el tamaño de la empresa A o X, ¿no? No influye en el mercado. Hay muchas empresas. Todos están condicionados por el sector, por la industria, por el conjunto. Ninguna tiene la capacidad de poder distorsionar el mercado a su favor, ¿se entiende? ¿Mm? Creciendo muy rápido, o fijando el precio, o desplazando a la competencia. Acá, fíjese, el costo unitario de producir depende del tamaño de la industria. O sea, el entorno me condiciona a mi industrial empresario. Caso de la competencia perfecta, perdón, ¿no? En el otro caso, la economía de escala interna, cuando el costo unitario de la empresa depende del tamaño de la empresa, pero no necesariamente de la industria. Es el caso de la competencia imperfecta. Es la empresa que tiene la capacidad de influir sobre el mercado. Es una empresa eficiente, crece más rápido, comienza a crear, comillas, distorsiones del mercado, comienza a cambiar al mercado. Si todos son chiquitos, ninguno tiene capacidad de cambiar el mercado, pero si uno comienza a crecer más, ¿qué va a pasar? Va a tratar de desplazar a unas, absorber a otras, o si no lo quiere hacer tan directamente, tan agresivamente, comienza a manejar el precio. Este es el caso histórico de la industria avícola de pollos. En un inicio, la industria de pollo, no sé si les he comentado, la crianza de pollo como actividad económica arranca más o menos por los años 60, 1965, por ahí, cuando un, un, un empresario suizo, radicado en el Perú, decide poner un negocio de pollos a la brasa, a semejanza de lo que se llama el pollo rostizado americano. ¿Ya? Para hacer breve la historia. Entonces, en los años 65, el pollo a la brasa, que hoy es el plato de alimentación familiar más barato que hay, no hay nada más barato que un pollo familiar para una familia en un domingo, de padre, madre y dos hijos. De repente se puede quedar un poco de hambre si los hijos son medio golosos o glotones como yo, ¿no? A lo que voy es a que voy a la brasa, es más barato, no sé cuál será en Lima, pero si ustedes compran un pollo a la brasa, lo hago yo a veces, pollo, ¿no? Con papa frita, con su ensalada, y una gaseosa de litro y medio, en la cadena de supermercado Wong cuesta 44. Se van a Pardo Chicken, puede costar cerca de 65. Se van a Mediterráneo Chicken, cuesta como 59. ¿No? Más barato puede ser esto. Puede ser que ustedes en otra podría se encuentren más barato. Lo que trato de decir, estoy hablando de precios que marcan el mercado. Estamos hablando de cadenas, ¿no? Dice, no de una pollería que puede vender eso que le dije a 35 soles. Lo pueden encontrar, eso no está en duda, ¿no? Pero uno podría decir calidad, oportunidad, etc. Entonces, ¿qué hizo la industria avícola?
que nacieron así de muchos, entre comillas, pequeños. Perdón, hay un chat. Vamos a ver. Ah, ya, no hay problema. Comenzaron ellos a manejar el precio, a bajar el precio, para ir sacándolo. De tal manera que llegó un momento en que una de ellas, lo que hoy sería San Fernando de la familia Ikeda, que fueron los creadores, terminaron ganando una buena cuota del mercado. Igual pasó con la cadena Redondo de este señor Fabre, que me acordé. El fundador ya muerto, ahora es uno de los hijos que manejan la empresa, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? O sea, estas empresas, estas dos, si ustedes quieren, en la industria avícola, de producción de pollo, porque antes lo que se creaba eran gallinas. De ahí viene el nombre del famoso plato criollo, el ají de gallina, no era ají de pollo. Hoy día ustedes comen ají de pollo, no ají de gallina. Porque el ají de gallina se hacía con gallina, que es un animal de cierto tamaño, de cierto desarrollo, que toma meses. El ají de pollo, el pollo, a los 4 meses lo están beneficiando casi. Los costos de producir un pollo mucho más barato que una gallina. Entonces apareció el negocio de la industria avícola de pollos, no de gallinas. Ustedes pueden encontrar en esta cadena que también hay gallina, etcétera, pero lo que venden es pollo, no es gallina, ¿no? Entonces, estas familias caen en el segundo caso. Ellos tenían economía de escalas internas propias que lograron hacer que la industria avícola comienza a depender de sus costos de producción, porque ellos, manejando costos de producción y finalmente precios, desplazaron a muchos, quebraron. De esos muchos quebraron. Hoy día siguen subsistiendo, pero ninguno le puede hacer frente a San Fernando o a Redondo, porque tienen la gran cuota del mercado. En un momento quisieron importar pollo. Venía congelado, que era una piedra. La gente no lo quiso. En un momento se podía conseguir más barato el pollo congelado importado que el pollo acá. Al margen de que hoy día se ha subido también por efecto del costo del maíz, etcétera, ¿no? Pero al margen de esa cuestión. Este es un ejemplo de una industria que tiene ustedes quieren, unas empresas que tienen la capacidad de cambiar el comportamiento de la industria. Fueron tan eficientes, crecieron, se volvieron las más grandes del mercado, mantienen el tamaño, mantienen la influencia sobre el mercado. No voy a afirmar, no lo tomen así como que yo digo que ellos manipulan el precio del pescado, perdón, del pollo, el kilo de pollo. No estoy diciendo lo que estoy diciendo es que tienen capacidad de influir. ¿Qué pasa si San Fernando o Redondo tienen algún problema, por decirles una huelga, una peste o un riesgo de peste? La razón que fuere, y ellos bajan su cuota de producción, automáticamente el precio del mercado se dispara. Porque por más que quieran traer pollo importado, el pollo importado pues no va a llegar mañana, ¿no? Va a tomar varios días. En el entretanto, la gente está desesperada presionando en el mercado, ¿no? El precio del pollo ya no va a estar, no sé ahorita exactamente cuánto esté, pero ya va a estar en 9.90, 10.50. Se puede disparar de nuevo. Y estamos hablando de la proteína más barata. Para no hacer más complejo el análisis, uno diría, profe, pues si el precio del pollo sube mucho, entonces que coman pescado. Pescado en Perú no es barato, en Lima tampoco. Las carnes rojas, igual. La carne de cerdo no es tan igual que la vacuna, es más barata, pero no hay pues producción suficiente ni hay la costumbre de comer cerdo en la dieta alimentaria de todos los días, como el pollo, por ejemplo. En otros tiempos la carne roja sí lo era, hasta los años 60, quizá un poco, inicio de los 70, las carnes rojas, las de vacuno, tenían una mayor presencia en la dieta alimentaria peruana. Se intentó sustituir por el pescado, pero el pescado nunca pudo sustituir masivamente. Sí tipo de pescado, como por ejemplo los enlatados de atún, ¿no? A veces se intentó meter la anchoveta, como un pescado más, como si fuera cabría, bonito, o lenguado. Bueno, pues un pescado caro. Pero no entró, pues. Entonces, la proteína básica de la alimentación del peruano es el pollo. Entonces, estas empresas tienen esa capacidad de influir en el mercado. No es que empezaron grandes. Muy pocas empresas empiezan, por decir así, con gran tamaño. Todos empiezan con un tamaño pequeño o medio. Y si son eficientes, crecen.
Entonces, en el primer caso hay muchas empresas, ninguna tiene la capacidad de alterar el mercado. Pero hay otras empresas que sí tienen esa capacidad. Entonces estamos hablando de economías de escala interna. O sea, su potencialidad es propia y la va a verter sobre el mercado para cambiar el mercado en función, de comillas, a sus propios intereses. No lo toman esto como una frase peyorativa o negativa, sino, claro, si ellos quieren crecer, porque quieren ganar más, están en su legítimo derecho, no están violando leyes, no están coimeando, etcétera, etcétera. Pudo haber habido casos en otras actividades, pero en el pollo comenzaron ellos a jugar con el precio. Claro, el pollo también tenía el riesgo, hoy día ya no tanto, de las epidemias, ¿no? Que afectaba a los galpones. Y hoy día eso no se ve, hoy día no se escucha de epidemia en la industria avícola, ¿no? Ustedes cuando van al sur, a la playa, al sur, pasando Playa Arica, por ejemplo, comienzan a ver, en algunos lugares ven como unos galpones, ¿no? A la derecha, a la izquierda, a los dos lados, una ida y una vuelta. Esos eran criaderos de pollo. Se infectaron con virus y no lo pudieron limpiar del todo y por supuesto no pudieron nunca más volver a actuar como criaderos de pollo, como galpones. Eran de criaderos de empresas pequeñas, no, casi familiares, no era pues no era San Fernando ni Redondo. Había una sensibilidad también a la contaminación, a las plagas, digamos, las epidemias, ¿no? Pero todo eso hay que ver, o sea, así como hablo del trigo, la potencialidad climática y la calidad del suelo, el clima acá no ayuda a producir trigo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Para terminar un poco esta idea. Porque los mercados pueden tener muchas o pocas empresas. A veces uno piensa, lo vamos a ver un momento, en la siguiente lámina, ¿no? Cuando hablamos ya propiamente de la competencia imperfecta, ¿qué es lo que en realidad predomina en la economía del mundo? O sea, en el Perú y en el resto del mundo. En unos países más, en otros países menos. Por ejemplo, aquí en el Perú, para que vean, ¿no? Es el concepto de mercados. Acá hay un banco, como es el Banco de Crédito, no tengo nada contra él, pero es un tercio del sistema bancario, en términos de activos y pasivos financieros. En Alemania ningún banco puede tener, creo que más del 5-8%. Los bancos de inversión sí, que son otro tipo de bancos, digamos, ¿no? Pero en términos de banca comercial, ¿no? En Estados Unidos mismo hay las leyes antimonopolio que evitan que los bancos tengan prácticas, y son bancos grandes. Y no hablemos de los bancos chinos, que son hoy día los bancos más grandes del mundo, ¿no? Creo que de los 10 bancos más grandes del mundo, creo 8 o 9 son chinos, ¿no? Ya no son los bancos americanos, ni los europeos menos, ¿no? Lo que quiero decirles es que va a depender también de las legislaciones de cada país. Los países pueden permitir los monopolios, pueden permitir lo que vamos a ver después es la posición dominante en el mercado, ¿no? O sea, en Lima hay monopolio del agua, sí, Sedapal es la única que produce agua potable en Lima, y colecta los desagües. ¿Cuántas empresas eléctricas hay en Lima? Dos, pero no son competitivas porque una es la zona norte y Callao, la otra es la zona sureste, la del norte Callao es del norte y la zona sureste es del sur. O sea, no es que del norte me puede, yo vivo en La Molina, no es que del norte me puede vender a mí si yo quiero energía eléctrica, no puedo, porque yo tengo que comprar el del sur, un monopolio. Telefónica fue un gran monopolio durante varios años, una vez que se privatizó el negocio, en el año 94, creo. ¿Ya? Ahora hay dos siquiera empresas de telefonía fija, esa y lo que es Claro, antes se llamaba Americatel, y celulares, telefonía móvil creo que son 4 o 5, ¿no? Movistar, Claro, Intel, Vitel y no sé qué otra más, ¿no es cierto? Y ahí sí pueden ofrecer, entre comillas, pueden competir, ¿no? Entonces, vamos a comprender un poco lo que es la teoría de la competencia imperfecta, que es lo que un poco se ve más en el día a día, en los mercados mundiales, en los mercados propios, nacionales en este caso, ¿no? Acá decimos que un mercado es perfectamente competitivo, vamos a regresar a lo conceptual, cuando en dicho mercado existen muchos compradores y vendedores sin que ninguno represente una gran proporción del mercado. Y las empresas aceptan el precio existente. Son lo que se llama precio aceptable. Que es lo mismo, bueno, no es lo mismo, perdón. Es como cuando hablamos de las economías de escala externa.
No tengo yo la capacidad de influenciar el mercado. Acá lo que estoy diciendo es, ni yo productor tengo la capacidad de influenciar el mercado, ni yo comprador tengo la capacidad de influenciar en el mercado. No, no puedo. Tampoco son grandes. Pudieran ser grandes, ¿ya? Pero a veces ya en muchos países del mundo los monopolios o cuasi monopolios son muy regulados, son muy supervisados. Por ejemplo, en Lima, Sedapal ya no puede hacer lo que quiere. Hay una entidad que se llama SUNAS, la reguladora del mercado del agua, que la supervisa, la controla, la fiscaliza, la castiga, la sanciona, la evalúa, ¿no? En telefonía, o CITEL, en las empresas mineras y energéticas, sobre todo en las energéticas, o Sinervin, o sea, en donde puede verse el monopolio, aparece el ente regulador. Eso no existía antes, ¿ya? Hoy día sí existe. Entonces, el problema no es tanto que haya empresas muy grandes en el mercado. Si son muy grandes o únicas, que sería el caso del monopolio, si son pocas se llama oligopolio. El problema es la capacidad de influencia que tienen sobre el mercado, que no es solo el tamaño. Por ejemplo, puede no ser muy grande, puede tener el 20, 30% del mercado, pero tiene un poder sobre el mercado. Por ejemplo, poder jugar con el precio, jugar con el abastecimiento. Viene la empresa alemana esta que fabricaba el componente para los frenos. Tiene un poder gigantesco, pues, porque era la mitad de la economía automotriz del mundo dependía de ellos. O sea, no es que ya no podría decirse un monopolio, alguien no, nadie lo regulaba, simplemente ellos abastecían. Pero por un problema, ahí todo el mundo cayó en la cuenta de que tenía un poder muy grande. El riesgo de que tenga una concentración de poder económico es que puede ejercer dominio sobre el mercado. O sea, yo puedo ser grande, fuerte, tener la mitad del mercado, ¿no? Pero no ejerzo dominio, dejo que el mercado siga funcionando. Yo soy el más grande, sí, pero no influye en el precio, no influye en las cadenas de abastecimiento o en las cadenas de provisión de insumos. Y no ejerzo mi peso específico, diríamos. Pero claro, si hay pocas empresas o muchas grandes, o pocas empresas y además grandes, ya eso en la competencia pues ya no se da tanto, ¿no? Ya pueden comenzar, entre comillas, a ponerse de acuerdo, lo que se llama la formación de carteles, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. No es que nos han visto en una reunión ahí ponernos de acuerdo en algo. No, simplemente tienes un mecanismo para ejercer ese dominio en el mercado, ¿no? Ya no compiten. Fíjense, por ejemplo, un caso más emblemático que ya no se da hoy día, era el mercado cervecero hasta los años, bueno, aparte de 80 y algo de los 90. Pregúntenle a sus padres y a sus abuelos, pueden conocer mejor. Cuando existían varias empresas, no marcas de cervezas, empresas, por ejemplo, la llamada empresa Bacchus y Johnson fabricaba, su principal producto era la cerveza Cristal. Y la cerveza Cristal abastecía básicamente el mercado en Lima. En el Callao existía otra empresa que se llamaba la Compañía Nacional de Cerveza, que fabricaba la Pilsen Callao. Lo mismo había uno en el Cusco que fabrica hasta hoy día la Cusqueña. Otra la Pilsen Arequipa en Arequipa. Otra la Pilsen Trujillo en Trujillo. Como que las empresas de la época se habían dividido el mercado. Mira, este mercado geográfico, Callao, es mío. Mercado de Lima, tuyo. El mercado de Trujillo, tuyo. Se habían dividido el mercado. Se habían puesto de acuerdo. No competían. Con el tiempo, una empresa, la Bacus, se comenzó a comprar a las otras empresas. La Bacus se compró la del Callao, que era la segunda más grande del Perú, la Compañía Nacional de Cerveza, la de Pilsen. Entonces ahora la Bacus ya no necesitaba dividirse el mercado Callao-Lima, porque los dos mercados eran de él. Y después se compró las otras. Y casi la Bacus y Johnson se volvió casi un monopolio, porque digamos, producía sobre el 80-90% de la cerveza del Perú. Ahí no queda la historia. Como ahora uno dice, qué bueno, porque todas las cervezas ahora yo puedo comprar en Lima, Cusqueña, Arequipeña. Bueno, algunas no llegan por problemas de costo, de transporte, etcétera. Pero en principio, en algún lugar, de repente en un restaurante arequipeño puedo encontrar Pilsen Arequipa. En algún restaurante trujillano en Lima puedo encontrar Pilsen Trujillo. Pero en Lima voy a un restaurante, cualquier lado,
Tiene Cristal, sí, tiene Corona, sí, tiene Cusqueña, sí, tiene Pilsen, sí, tiene todo. Ya no está segmentado. Entonces, un aspecto positivo. Yo escojo la que me gusta por el precio, por lo que fuere, ¿no? Pero esa empresa fue comprada por una colombiana, el Grupo Sarmiento, que es un grupo económico muy fuerte en Colombia. Esa fue comprada, si no me equivoco, después por una brasileña. Esa después fue por una americana, cada una más grande que la otra, o sudafricana, ya no recuerdo bien, y al final fue comprado por la belga, que es la más grande del mundo, ¿no? Entonces, sigue habiendo, digamos, competencia de botellas. O sea, ustedes pueden ir a vayan a un supermercado, encuentran, no hablemos de las importadas, hablemos de las nacionales, encuentran prácticamente de todas. Van a una bodega igual. Antes había la bodega que solo vendían Cristal, bodegas que solo vendían Pilsen, por esa sectorización del mercado. Entonces, ahí había varias, pero tenían una suerte de dominio en el mercado. Entonces, no hay que confundir dominio con tamaño, ¿ya? El riesgo es que se reparten el mercado. En otro caso, pueden ponerse lo que se llaman formando carteles, fijar el precio. Prácticamente todas las cervezas tenían casi el mismo precio. Ya cuando hay cervezas de más calidad, más elaborada, bueno, pueden costar un poco más, pero en principio es casi un precio. El riesgo de que no haya competencia en los mercados es de que aumenta la desigualdad, o sea, vía manipulación de precios, vía abastecimiento oportuno, etc., ¿no? Si no hay competencia, se reducen los incentivos a la innovación. Y todas las cervezas son fabricadas por una sola empresa. La innovación ya no viene por la competencia, sino viene por mi propio interés, el interés de la empresa, ¿no? Hay decididamente pérdida de eficiencia, porque digo, si yo tengo el mercado, ¿para qué me esfuerzo? Ya lo tengo el mercado, ¿no? Entonces, en un mercado de competencia competitiva, perdón, de competencia perfecta o un mercado perfectamente competitivo, los compradores y vendedores no tienen gran proporción del mercado, menos tienen capacidad de afectar el precio. Son lo que se llama, como dice ahí, precio aceptante. O sea, asumen el precio del mercado. Es como los commodities en el mercado internacional. Una suerte de competencia perfecta. Nadie tiene capacidad de influir en el precio. Ni China, que es el mayor comprador de petróleo, ni Rusia, el mayor productor, ni Arabia Saudita, el mayor exportador, ni Estados Unidos es el que hoy día crece más en producción de energía en el mundo, por el gas de esquisto. Ninguno tiene capacidad de fijar el precio del petróleo. Ni Chile, que produce 35% del cobre del mundo, puede fijar el precio del cobre. Una suerte de mercados de competencia perfecta, ¿no? Nadie, como dicen, en estos mercados los compradores y vendedores compran y venden tanto como quieran al precio actual. El precio es un dato, ¿no? Y no pueden, por lo tanto, influir en el precio que pagan o reciben. Yo no puedo tener capacidad para hacer que el precio baje si es lo que yo quiero, o que el precio suba si es lo que me conviene. En los mercados de competencia imperfecta, las empresas son conscientes de que pueden influir sobre los precios de sus productos. Fíjense, pueden influir. Primero, son conscientes de que pueden influir. Otra cosa es que puedan querer influir y no tengan la capacidad. Pero acá ya primero hay cómo yo puedo influir en el precio de mi producto. ¿Cómo puedo hacer que mi producto sea el preferido en el mercado? Son conscientes que pueden influir sobre los precios de su producto y de que pueden vender más solo si reducen sus precios. O sea, si yo bajo mi precio, puedo vender más. En principio no hay otra manera. Hablamos de productos homogéneos, ¿no? No estamos hablando de productos diferentes, ¿no? Por eso, si yo subo mucho el precio, puede entrar un sustituto y me desplaza el mercado. Si yo bajo el precio, puedo ganar más cuota del mercado o sacar a la competencia. Pollo, por ejemplo, antes. Hoy día ya no tanto, ¿no? Entonces, la primera, no consecuencia, pero la primera evidencia de que hay un mercado de competencia imperfecta es de que estas empresas, ¿no?, pueden vender más solo si pueden reducir sus precios. En estas circunstancias, cada empresa se ve a sí misma, cada empresa es consciente de que puede ser una fijadora de precios. Yo puedo poner el precio en el mercado. No el precio solo a mi producto, sino el precio en el mercado. Nuevamente, y esto, por favor, el supuesto acá son productos homogéneos, productos sustitutos, son equivalentes, vamos a decir, no digo iguales, pero equivalentes, ¿no? Ya que escoge el precio de su producto en vez de ser precio aceptable.
Si yo, esta empresa, tiene la capacidad de influir en el precio, de cambiar el precio hacia arriba o hacia abajo, según lo que le convenga, ya de hecho no es un precio aceptante, porque ya desplazó al precio que estaba fijado por el mercado. Él va a imponer un nuevo precio al mercado. Pero, acá es lo importante que hay que tener presente, estos mercados, o mercados en la industria, solo se caracterizan porque existen solo unos pocos productores muy importantes. Generalmente son de gran tamaño, o sea, la capacidad está dada un poco por el tamaño. No porque quiere ejercer dominio, o sea, nadie va a decir, yo quiero dominar el mercado, yo quiero fijar el precio. No, ninguna empresa va a hacer eso explícito. Debería hacerse un harakiri en términos de ganancia de mercado. Lo que las empresas están diciendo es, este es mi tamaño. Yo puedo ejercer una posición de dominio. Puedo, por supuesto, alterar el precio. ¿Ya? Entonces, esa es la actitud de la empresa. Pero, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Acaso los consumidores son convidados de piedra, por decir así? Los consumidores obviamente van a evitar que el precio suba. Por ahí va un poco la lógica inicial del consumidor, ¿no? Entonces, en un mercado de competencia perfecta, los consumidores perciben que el producto de una determinada industria es muy diferenciado al producto de las empresas rivales o competidores del mercado. Entonces, los consumidores primero tienen que darse cuenta si es el producto, es parecido, muy diferente, algo parecido, algo diferente a productos de otras empresas rivales de ese mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar que el mercado puede estar muy monopolizado, ahí decimos el caso más extremo es el monopolio donde hay una sola empresa, o hay pocas empresas grandes, San Fernando, Redondo, un montón de más chicas, pero las grandes son estas, ¿no? Cuando el consumidor se da cuenta de que hay estas características, yo no voy a ir a San Fernando y decir, no, yo no te compro a 9.50 el kilo, yo quiero, por decir, ¿no? A 8.50. Si quieres darme 8, si me acepto 8.50, yo me llevo tu pollo. San Fernando se ríe de uno. El precio es 9.50. Claro, no hay un sustituto directo del pollo, pero seguramente si el precio del garbanzo, por decir, sube, compro lentejas. No puedo comprar lentejas, compraré frijol o payar. Son productos, en alguna manera, sustitutos. Entonces, el consumidor tiene que percibir si el producto tiene diferencias con los productos de otras empresas rivales o competidoras. En las gaseosas, por ejemplo, el caso fue más emblemático. En una época, la Coca-Cola, y en el Perú, que fue un caso excepcional, la Inca-Cola era la bebida de mayor demanda, mayor consumo, ¿no? En un momento la Coca-Cola subió de precio. La Coca-Cola sigue siendo la gaseosa más cara, ¿no? Y aparecieron muchísimas otras marcas de gaseosas, que quizás fueron hasta medio informales, ¿no? Los años, varias, incluso con presentaciones muy semejantes de Biscola, otra no recuerdo que era muy parecida a la Inca Kola, y así marcas diferentes, ¿no? Que trataban qué cosa, por semejanza al producto, pero con menor precio, captar el mercado que dejaban, porque los consumidores percibían que el precio de la Inca Kola es muy alto. Entonces, puedo tener posición dominante, nadie puede pelear con Coca-Cola y Coca-Cola. Coca-Cola y Coca-Cola hoy día es la misma Coca-Cola Company de la empresa americana, ya la Coca-Cola no es hoy día de la familia Lindley, ¿no? Que la producía, ahora es del grupo americano, digamos, ¿no? Entonces es una empresa grande, grande, no hay ninguna otra que le pise los talones. Pero por el precio, hay muchas otras empresas que han aparecido, no solo en Lima, sino en provincias, que tienen su mercado. Y la última idea es la llamada competencia monopolística. Ya lo hemos dicho en parte antes, los beneficios del monopolio raramente son obtenidos sin problemas, tanto porque existen entidades públicas, perdonen ahí, faltó la tilde en públicas, públicas, reguladoras. En el Perú, SUNAT para el agua, o CITEL para telecomunicaciones. Como por el hecho que la obtención de alto beneficio normalmente atrae competidores. Como nos dieron cuenta que el mercado de la telefonía de Perú era un mercado
potencialmente grande, o sea, podía crecer mucho, y estaba solo Movistar, ¿no? Llegó Americatel, y comenzó a pelear en la telefonía celular, después la fija, y después llegaron las Vitel, Teles y las otras de celulares. O sea, el monopolio, por un lado, ahora comienza a ser regulado. Entonces, lo que hay que cuidar mucho no es que haya un monopolio. ¿Ya? Las leyes generalmente, no había en otra época leyes, ahora las leyes apuntan a qué? A que haya regulación del monopolio. Antes Sedapal podía subirnos el precio del agua, el metro cúbico a su antojo, y la calidad pésima. No, ahora, para subir su tarifa, tiene que presentar un plan de regulación de tarifas y de obras que sustenten necesidad de recursos, por lo tanto, sube la tarifa para ampliar la oferta de agua, ¿no? Pero ese hecho del monopolio atrae a otros que pueden ser más eficientes. O sea, la eficiencia de Claro, o Americatel, como quieran llamarle, le quitó pues mercado a Movistar. Y las eficiencias de Vitel, Entel y la otra más que no recuerdo, le han quitado mercado celular a Movistar. O sea, los chiquitos le fueron ganando, al revés, los que eran chiquitos en su momento, ganando mercado, o porción del mercado, al grande. Entonces, esa es una competencia monopolística. Sí, los chiquitos no es que lograban que Ocitel fije tarifas más bajas o estaban coludidos con Ocitel para que ya pues hay que golpear al grande, el otro es muy grandazo, no parte. No, no, simplemente en la pura competencia fueron minando el poder del monopolio. Por eso era una competencia monopolística. Hubo un gran ofertante que después el mercado hizo que se fuera abriendo. Lo que es más usual no es que haya monopolio. O sea, si quitamos lo que son estos servicios, ¿no? Agua, luz, telefonía, fuera de eso, no hay grandes monopolios en el juego. Lo más destacado son la existencia de oligopolios, pocos y grandes. La banca, por ejemplo. Y otro tipo de servicios, compañías de seguros pocas, ¿no? Seguro es un servicio que se da a la sociedad, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar más es la existencia de oligopolios, porque son los que pueden cartelizar el mercado, fijar precios, ganar cuota de mercado, jugar con el precio para retirar a los otros del mercado haciéndolos quebrar, un poco la historia de la industria avícola, ¿no? Entonces, en el oligopolio, perdón, el mercado tiene pocas empresas suficientemente grandes para influir en el precio. Pero no es igual al monopolio. Entre ellas también van a competir, o sea, ejemplo de estos casos fue la misma competencia de Coca-Cola y Inca-Cola. Inca-Cola Lima era, según dicen en esa época, cuando la Coca-Cola compra Inca-Cola, Lima era la única ciudad capital del mundo en donde la Coca-Cola no era la gaseosa más vendida. La más vendida era una bebida de origen nacional. En el Perú era la Inca-Cola, ¿no? Entonces, no le era fácil a la Coca-Cola desplazar a la Inca-Cola. Por precio no, porque era más cara. La otra, el sentimiento nacional, la bebida de sabor nacional, decía la propaganda. ¿Qué es lo que hizo? La compró. ¿Se dan cuenta? Entonces, y los precios se quedaron ahí. Sigue el Inca-Cola siendo un poco más barato que la Coca-Cola. Siguen controlando el mercado, ¿no? Entonces, el oligopolio es a veces más sutil que el monopolio, ¿ya? Entonces, no influyen en el precio, pero sí ganan la cuota de mercado, y el riesgo de la cuota de mercado es ¿cuál? La posición de dominio. ¿Se dan cuenta? No es igual al monopolio, no es igual, pero tiene sus sutilezas que hay que hacer. Proyecta nuestro mercado mundial. Ustedes van a comprar un auto, creo que lo hemos comentado, y ustedes me dicen, yo ofrezco tanto y me venden el carro. No, no hay esa puja. Yo no puedo contraofertar el precio, contraofertar un precio al precio de tienda, digamos. Ya, yo voy a comprar una prenda de vestir, de repente, pues, y caso típico con los ambulantes, ¿no? ¿Cuánto que? 50, no, 45, ya, 47 terminamos, ¿no? Esa puja no se da.
mercados oligopolizados. Sí se dan mercados así. Entonces, igual acá como hablamos de productos casi de comportamiento monopólico, también hay otros que no son tan abiertamente visibles, ¿no? Como el agua, el teléfono, etcétera. Y, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, los medicamentos, sobre todo en la época de la pandemia, ¿sí? Las vacunas, una historia que más o menos ustedes la conocen, ¿no? Pero los laboratorios que podían haber hecho, y de hecho hicieron un gran negocio con las vacunas, no digo que hayan robado ni nada, no va por ahí, sino que produjeron vacunas en tan poco tiempo como nunca lo había hecho en toda su historia de negocio. Pfizer, por ejemplo, ¿no? Utilidades gigantescas, ¿no? La vacuna principal que por lo menos en el Perú aplicada es la Pfizer. En Europa la Pfizer es conocida como BioNTech, porque la Pfizer es una empresa un poco de comercialización de la vacuna, hace su vacuna, medicamentos, pero la que descubrió al principio con un laboratorio alemán que se llama BioNTech, ¿no? Pero era un laboratorio chico, era un laboratorio más de investigaciones, esas cosas. No era un laboratorio tan comercial. Se asociaron y uno ponía la fórmula y el otro ponía la red comercial, ¿no? Entonces, Pfizer ha ganado un montón de plata, ¿no? Pero, en un momento acuerdan que casi la única vacuna que tenemos era la Pfizer. Íbamos a tener primero la China, y no llegó nunca, ¿no? Porque no se desarrolló tanto como la Pfizer. Pero había grandes entidades reguladoras en cada país de medicamentos. En Estados Unidos se llama la FDA, en Europa la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? En Gran Bretaña hay otro organismo que no recuerdo el nombre, pero igual, o sea, velaban por el interés público. Aquí estamos hablando de un negocio que era una caja negra en su momento la vacuna, ¿no? Pero también funcionó, también era un negocio. Era un monopolio, casi oligopolio de dos, tres grandes laboratorios en el mundo. Hasta el día de hoy no hay más vacuna. Hay otros laboratorios que están trabajando. Cuando vengan esas vacunas veremos, pues el mercado ya no será tan oligopolizado, ¿no? Entonces, partimos del supuesto de que lo predominante en los mercados son los oligopolios. Y esto lo vamos a comprobar. No en todos los casos. Si uno mira el negocio del trigo, como fue la pregunta que formulaste, en el caso del trigo, ¿qué pasa con el trigo? Pues hay países que producen más y otros que no producen nada, casi como el Perú, ¿no? No vamos a decir que ellos son unos vivos, nosotros somos unos onzos, ¿no? Pero hay otros mercados que sí son muy competitivos, el mercado del pan, por ejemplo, el pan, ¿no? Tan competitivo que ninguna panadería puede subir el valor del precio francés. Estamos hablando del pan más común, ¿no? No hablamos de otras variedades de pan, ¿no? El pan francés tenía casi un precio estándar. Hasta el año pasado era casi 5 panes por un sol, 20 centavos por unidad, de 40 gramos. Después se subió el precio a casi 25 centavos. Y como el precio del trigo subió subiendo, el precio del pan no podía seguir subiendo, porque si esta panadería lo subía a 50 centavos, nadie le iba a comprar pan a esta panadería, sino se iban a la panadería de la esquina, o a 2 cuadras a la distancia, y esa sí vendía a 40 centavos o a 20 o menos, de hecho. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay mercados que sí son claramente competitivos, porque hay muchísimos productores. Por ejemplo, los mercados textiles en el mundo son claramente competitivos, porque en todo el mundo se produce textiles. Ojo, no son los mismos textiles. Acá producimos textiles de algodón de una determinada calidad y China produce un textil de algodón de muy baja calidad. Pero el algodón también compite con el lino de Egipto. El lino es como un algodón, ¿no? Y la India produce gran cantidad de algodón, no de la misma calidad, pero costos de producción bajísimos. Entonces, la industria textil tiene muchos factores y por lo tanto, además de que cada país históricamente ha hecho de la industria textil una suerte de simbología nacional, o sea, todos los países producen textiles, sus galletas y sus fideos. Esos son lo que se llama la industria alimentaria muy básica, muy primaria, y la industria textil muy primaria. No estamos hablando pues, de grandes prendas de vestir, para las ferias de moda en el mundo. No, estamos hablando camisas, pantalones comunes y silvestres, vamos a decir así. No estamos hablando de prendas de lujo. Veremos un tema más adelante que puede haber mercados diferenciados en los textiles según el tipo de producto. Pero en principio, los precios de textiles en el mundo son fijados por una tremenda competencia, prácticamente perfecta.
Y fíjense que en un momento los textiles chinos entraron al mercado americano y al Perú incluso, cuando un polo podía encontrarse en Nueva York a $1.99. Un polo. Sí. Los polos peruanos costaban $100. Eran de mucho mejor algodón, etc. Los polos chinos era de usar una vez y quizá botarlo a la basura. Pues, es así el polo, por decirlo así. Entonces, es importante tener presente la existencia predominante de los oligopolios en los mercados, más que el monopolio. Pero en los mercados de competencia perfecta, el comportamiento es completamente diferente. Ponemos el ejemplo de la industria del pan, perdón, la panadería, el pan francés, el producto pan francés, ¿no? Y otros productos que uno podría decir que también hay competencia, que no son fáciles de encontrar, ¿no? O sea, hagan ustedes un listado o piensen de qué productos se comportan en un mercado de competencia perfecta en el Perú. La gasolina, sea un poco la ropa, aún así, zapatos, ya no tanto, porque como vienen zapatos importados, mucho más barato, la industria nacional se ha caído un poco, entonces se está oligopolizando el mercado de calzado, antes no. Entonces, podemos encontrar ejemplos. Entonces, en los oligopolios, los precios, perdón, las políticas de precios de las empresas son interdependientes. Cada empresa que forma parte de un monopolio, o el monopolio mismo, al fijar su precio, no solo está pensando en la respuesta del consumidor, sube el precio, entonces no voy a vender, bajo el precio, voy a vender más, sino también la respuesta de los competidores. Yo puedo vender pan francés, pero si sube el precio, vendo otro tipo de pan. Digo, ahora vendo pan francés con una mezcla de trigo y cebada. Por ejemplo, en una época las cerveceras, ustedes saben que la cerveza es a base de cebada, ¿no? Pero en una época en el Perú no había cebada de calidad y costaba un poco caro, importante, entonces le comenzaron a poner trigo, ahora hay cebada, cerveza de trigo. Pequeña creo que es. Profesor, Sí. disculpe que esté cortando la explicación, pero le quería comentar que ya son las 4:04 por el tema de la práctica, por si Sí, no está se... bien. Ahorita terminamos. 2 minutos, nos damos nuestro recreo y ya ahorita fijamos la hora. Sí, Ok, profesor, ¿ya? listo. Sí, no, está bien que me haga recordar. Entramos un poquito tarde porque el Zoom no cargaba, no sé por qué. Y estaba muy lento desde ayer el sistema acá, por lo menos. Pero bueno, ya. Esa es historia. Para terminar, en la competencia monopolística, que es la más usual, donde es el oligopolio por el lado de los productores y muchos consumidores por el lado de los demandantes, del lado de la demanda, hay supuestos claves para poner fin al problema de interdependencia. ¿Ya? Cada empresa puede diferenciar su producto de sus rivales y cada empresa toma los precios de sus rivales como dados. ¿Ya? Yo puedo buscar la interdependencia o puedo tratar justamente de autonomizarme y yo tener una posición de dominio en el mercado. ¿Cómo diferencio mi producto sin que sea un producto diferente? ¿No? Yo tengo que ser consciente que al hacer esa diferenciación, los precios de mis rivales o de mis competidores, vamos a decir así, más elegantemente, influyen, me condicionan. O sea, yo no puedo subir el precio del pan francés, pues no puedo, no me lo van a comprar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Le bajo el peso de 40 gramos, que era el peso cuando se estandarizó el precio del pan en el Perú. Perdón, para terminar, se dijo que una unidad de pan francés, para que cueste en su momento un precio dado, ya estoy hablando hace unos años, debía tener 40 gramos. El año pasado, cuando el precio del trigo comenzó a subir, por lo que explicamos hace un rato, ¿cuál fue lo que se hizo? Se bajó el precio el peso del pan, y el pan francés pesaba 28, 29, no llegaba ni a 30 gramos. O sea, de 40 se bajó a 30, digamos, casi un tercio, o 25%, que era una forma de decir, estoy subiendo el precio en 25%. ¿Se dan cuenta? Son formas de cómo manejar los precios. ¿Ya? Bueno, son 4 y 6. 4 y 7 ya, marca la imagen. 4 y 20, para que puedan descansar, oxigenarse. La práctica, empezamos a las 4 y 20. Yo le dije ayer a través de Sergio que iba a hacer, les iba a remitir en Word.
No, se lo voy a remitir en PDF. Me dijeron que no, que lo haga en PDF. No veo la razón, pero yo entiendo, el PDF no lo puede modificar, el Word sí, ¿no? Pero yo no me iba a confundir con la pregunta que iba a hacer, o sea, no iba a haber variantes de mis preguntas, o que ustedes podían manipular la pregunta, por decirlo así en términos coloquiales, ¿no? Pero bueno, ya, me dijeron así, bueno, prefiero no tener más conflictos con las autoridades, que no es que los tenga mucho, pero este, tratando de hacer que las cosas sean mejor, siempre se pueden hacer sugerencias y a veces no lo toman a bien. Nosotros elegimos delegado, perdonen esta disquisición con tardanza, con la primera semana que no tengo clase, mandé el formato que lo firmó Sergio Costilla, tenía que firmar un formato. Los profesores se zurran en mandar, pues, cumplir con las mismas condiciones, ¿no? Por algo están las normas, hay que cumplirlas, si están malas, pelearemos por cambiarlas, pues, pero no tomemos la actitud de que, como la norma me parece mala, no la cumplo, ¿no? Eso así no deben ser las cosas, ¿ya? Bueno, ahora sí, 4:20, podemos darnos unos margecitos, ¿ya? Cortamos acá, 4:20, nos volvemos a reunir y ahí ya fijamos la hora de inicio, ¿ya? ¿Está claro? Ahí quedamos, ¿ya? Gracias.